Muchas gracias, doctor. Mire, tengo una pregunta respecto a cuál sería el papel que tiene el mercado laboral en el financiamiento de un sistema de salud público. Sobre todo porque, para el caso de México específicamente, tenemos alrededor del 70% de la población no tiene acceso a servicios médicos a través de su trabajo por esta segmentación clásica que usted ya nos mostró, y el 30% restante, 32% restante, se está atendiendo en el IMSS. De ese 30%, el 80% se atiende en el IMSS. Entonces, sin quererme adelantar las conclusiones, yo podría decir que para el caso de México, la solución va a ser que tengamos este esquema, ¿no? Donde el 20%, por poner una cifra, el 20% va a ser un financiamiento público, el restante va a ser el privado. Y me pregunto si eso entonces sería una PPP, como le llaman en Estados Unidos, o hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué retos tenemos en el mercado laboral? Creo que no se ha abordado esa parte y sería bueno escucharlo. Gracias. Gracias. No, es una pregunta muy importante. La gran transición consiste en pasar de pensar en el acceso al servicio de salud como una prestación laboral. Déjenme pensar. La gran transición es dejar de pensar en el aseguramiento de salud. No es el acceso, es el aseguramiento en salud como prestación laboral versus el aseguramiento de salud como derecho ciudadano. Ese es el gran cambio. El IMSS nace en 43 y claramente nace como una prestación laboral. De hecho, el IMSS está regulado en el artículo 123 que tiene que ver con el mundo del trabajo. La segmentación inicial, el pecado de origen del sistema de salud mexicano, es que separa a la gente de acuerdo con su posición en el mercado de trabajo. Y crea para los asalariados un sistema de salud diferente, que es la seguridad social, y para los no asalariados, si además de no asalariados son pobres, un sistema de prestación, que es la propia Secretaría de Salud, que se crea el mismo año, y si eres no asalariado, pero tienes dinero, supuestamente un sector privado para ti. Entonces, muchas de las reformas lo que pretenden es desvincular el aseguramiento de la condición laboral de las gentes. ¿Ok? Esa, por cierto, es la esencia de la reforma de 2003. La esencia, y está explícitamente dicho, es que en vez de que el aseguramiento caiga bajo el 123, que tiene que ver con los derechos de los trabajadores, caiga bajo el cuarto, que tiene que ver con los derechos sociales. Y una vez que está así, ya la condición laboral no es relevante. Entonces, ese es el gran cambio, pasar de pensar en el aseguramiento como prestación laboral y pensar en ella como derecho ciudadano. Porque el aseguramiento permite, como vamos a ver ahora, un financiamiento mucho más robusto que el pago de bolsillo, mucho más deseable que el pago de bolsillo, que tener a la gente asegurada. Pero ese es el cambio fundamental. Entonces, el mercado de trabajo, el mercado laboral, es fundamental. Históricamente, como dije, el aseguramiento ya más sistemático en materia de salud surge por lo que la revolución industrial crea, entre muchas otras disrupciones sociales de gran magnitud, es la preponderancia del asalariamiento. Antes de la revolución industrial, la gente no era asalariada, muy pocas eran asalariadas. La modalidad principal es que uno era una persona autoempleada, un artesano, algún modo de producción artesanal, o era un campesino. Con la revolución industrial se crean grandes organizaciones en la manufactura y obreros, y Bismarck crea el mecanismo de la seguridad social para que la gente no deje de trabajar cuando se enferma, sino que tenga rápido acceso a un servicio médico que les permita mantenerlos productivos. Y segundo, como ahora yo dependo ya no de mi trabajo solamente, sino de mi trabajo en tanto es pagado por un empleador, para crear un mecanismo que proteja mis ingresos de las contingencias del trabajo asalariado, que puede ser una enfermedad ocupacional, un accidente de trabajo o volverme viejo y ya no tener la capacidad de trabajar. Entonces, lo laboral está en el origen del concepto de seguridad social. Y la gran evolución que en Europa pasa muy pronto es que rápidamente se llega a un principio de ciudadanía y se desvincula de la condición laboral. En México, pues nos tomó hasta el 2003 crear un mecanismo de aseguramiento que es el Seguro Popular para los no asalariados.
Pero la filosofía fue eso, fue decir, tenemos que operacionalizar el concepto del párrafo cuarto del artículo 3º constitucional, que dice que la protección de la salud es un derecho. Tenemos que operacionalizarla con un mecanismo de protección financiera que es el seguro popular. Y la idea era desvincular el acceso al aseguramiento de la situación laboral. La reforma del presidente Obama en Estados Unidos tiene exactamente el mismo principio. Estados Unidos era la misma situación. La mayor parte del aseguramiento era por la vía del empleo. Claro, ahí no es un seguro social, son servicios de empresa, son las empresas las que organizan los seguros privados para sus empleados. Pero la mayor parte de los asegurados era porque tenían eso o porque tenían esta modalidad muy peculiar de prioridad socialmente percibida, que es el Medicare, no el Medicaid, que es para los pobres, el Medicare, que es para los mayores de 65 años, donde el criterio de no universalidad es la edad. Creo también que es el único ejemplo. Entonces, o tenías un trabajo o tenías más de 65 años y entonces podías tener seguro. Entonces eso dejaba a la gente que no estaba en esos supuestos o no era suficientemente pobre, este grupo en medio, mucha gente joven, mucha gente de clase media, sin seguro. Cuando el Obamacare se aprueba, hay 40 millones de personas en Estados Unidos sin seguro. Ahora, ya 20 millones, la mitad de esos lo tienen, eso está ahora en riesgo con las reformas que se le pretenden hacer. Pero si no lo desmantelan, eventualmente Estados Unidos tendrá a todo el mundo asegurado y ya la condición laboral o la edad no van a ser la base de acceso, sino se universaliza. Ese es el gran cambio de paradigma, es desconectar esos dos temas. Una cosa es cómo trabajas y otra cosa es cómo te aseguras. Aquí, pregunta aquí. Gracias. Ha sido contestado parte de mi pregunta, pero quiero ser muy concreto. Si sigo la línea de que el Ministerio de Salud hace rectoría y financia, me sugiere una lectura muy de bote pronto, que deberíamos de cerrar los hospitales de existencia que se están teniendo actualmente. Es una lectura quizás simple, pero quizás a corto plazo es una medida sugerente. ¿Leo bien? No, porque yo sí creo que el pluralismo en la prestación es bueno. Y si una organización de la sociedad civil quiere hacer, por ejemplo, por una inspiración religiosa o por otro motivo, volverse un prestador para gente en situación de vulnerabilidad, está perfecto para mí. Lo importante es que se sujeten a las mismas reglas y que puedan aprovechar el financiamiento público. Eso es lo que le da el carácter solidario y público al sistema de salud. Si ya la unidad prestadora es un ente público, como dueño legal es un gobierno estatal, vamos a decir, o un organismo público descentralizado, como los Institutos Nacionales de Salud, o una organización de la sociedad civil, por ejemplo, de cariz religioso, no es relevante. La distinción ya no se vuelve en la prestación entre lo público y lo privado, sino entre los buenos y los malos. Y los buenos, buena calidad y mala calidad me refiero, la buena calidad es la que se promueve cuando el Estado ejerce bien la función de rectoría. Ese es el punto central. Entonces, lo malo es tener el pluralismo caótico con poca rectoría, que es lo que ha dominado en muchos países, incluyendo México antes de muchos de los cambios recientes. Entonces, hay uno ve el sector privado de la medicina en México y tiene uno esta dualidad. El sector privado bien reglamentado, hospitales certificados, todo en orden, todas las estructuras de garantía de calidad. Y luego tenemos un sector privado que es un inframundo donde hay gente sin título de médico que se ostentan como médico, donde se hacen cirugías innecesarias, donde la calidad es pésima. Entonces hay un mundo el sector privado es súper heterogéneo. Pero eso no es porque sea privado, es porque las regulaciones son malas. Si las regulaciones son buenas, no existirían prestadores privados malos, pero tampoco públicos malos. ¿Okay? Entonces lo importante no es que sea público o privado, sino que no sean malos. Si todos están operando con las mismas reglas del juego, eso está bien. Eso es lo importante.
Y eso no es un sistema privado ni eso es privatización. Eso es, al contrario, un sistema público porque le pone reglas a todos los prestadores. Es un cambio bien profundo de concepto que lo que nos ha caracterizado hasta ahora. Gracias. Disculpe la pregunta, pero Seguro Popular al día de hoy, una de las condiciones que tiene para pertenecer a tener derecho a ello es que no seas del IMSS o del ISSSTE, o sea, que no pertenezcas. Entonces ya no es un principio de ciudadanía, ¿no? Porque ya es para un grupo que es privilegiado porque no eres trabajador. Es un buen punto, pero no, la realidad, y ahora vamos a hablar de eso, el concepto, y yo les puedo decir que desde el principio el Seguro Popular se pensó como una reforma de medio camino, había que dar el siguiente paso, que todavía estamos en proceso de dar, pero la idea, cuando sale el Seguro Popular había dos grandes retos. Un reto era que la mitad de la población no tenía seguro, porque como la regla de acceso era una prestación laboral, pues la mitad de gente que trabajaban por cuenta propia o que estaban desempleados o fuera del mercado de trabajo, esa gente que era 50 millones, cuando México tenía 100 millones de habitantes, estaban fuera. Y luego, ese era un problema, mitad de la población seguro. El segundo problema era la heterogeneidad entre instituciones. Entonces, decidimos conscientemente que la primera prioridad era crear una opción de aseguramiento para la gente que había quedado fuera porque no cumplían con el criterio laboral. Entonces, el Seguro Popular per se solito no es universal, pero si tú tienes un sistema con 3 financiadores públicos y eso cubre a todo mundo, tienes todavía un remanente de esa fragmentación, pero si homologas las reglas de financiamiento, ya es una diferencia administrativa. Entonces, si yo estoy en el apartado A del artículo 123, o sea, si trabajo para una empresa privada, soy un asalariado del sector privado de la economía, mi asegurador es el IMSS. Si soy un asalariado del sector público de la economía, mi asegurador es el ISSSTE. Y si soy un asalariado, y si soy un no asalariado, mi asegurador es el Seguro Popular. Ese esquema es universal, en el sentido que cubre a todo mundo. Ahora lo que falta es la segunda parte, que es que hay que homologarlos. O sea, y por eso es que para el Seguro Popular se introduce esa restricción, porque lo que no se trata es que un hogar tenga múltiples seguros, sino que la gente, todo el mundo esté cubierto por uno de los 3 seguros públicos. Ahora, lo que falta es mismo catálogo de prestaciones, una estructura financiera parecida. La gran arquitectura financiera ya está en lugar en México. Yo les decía, estas cosas no salen en las primeras planas, pero cuando hablamos de reformas de Estado, por lo cual se quiere decir reformas que trascienden un gobierno en particular, aquí tenemos un ejemplo maravilloso. En el año 97, en el gobierno del presidente Zedillo, se cambia la ley del IMSS y se cambia el modelo financiero del seguro de enfermedades y maternidad. En el 2003, con el gobierno del presidente Fox, se cambia la Ley General de Salud para introducir el sistema de protección social en salud y se toma literalmente, verbatim, el lenguaje de la ley del IMSS y se pone la ley de salud para empezar a homologar los dos seguros. Y en 2007, en un tercer gobierno, el del presidente Calderón, se cambia la ley del ISSSTE que toma verbatim la redacción de la de salud. Entonces, hoy en día, en México, tenemos 3 seguros públicos, los 3 son tripartitas, hay una aportación del beneficiario, hay una aportación de lo que llamamos un tercero solidario, que en el caso del IMSS es el empleador, el patrón, en el caso del ISSSTE es el gobierno en tanto patrón, y en el caso del Seguro Popular es el gobierno estatal. Y luego la mayor parte del financiamiento corre a cargo de una llamada cuota social, que es del gobierno federal. Entonces la idea, lo que nos ha faltado es tener un solo padrón. El único que tiene un padrón ahorita completo es el Seguro Popular. Debería haber un solo padrón para los 3 seguros públicos. Donde uno esté en uno de los 3, no tiene uno por qué estar asegurado por más de uno, porque hay una sola cuota social por persona. ¿Okay? Eso es universal. Pero nos falta todavía toda esa segunda parte de la reforma. ¿La universalidad lo daría el que yo como ciudadano puedo escoger a dónde voy? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Aguanten un ratito porque ahora mismo vamos a hablar qué quiere decir universal.
Esa es la segunda parte de hoy. Ahora mismo vamos a abordar eso. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Aquí estoy, acá abajo. Perfecto, ok. Voy a hablar un poco más alto. Sí, sí. Por lo que le estoy escuchando, entonces podríamos también concebir un poco los sistemas de salud como qué tanto está el grado de aseguramiento o sea, podemos pensar en el grado de aseguramiento de una sociedad, ¿no? Sí. Entonces, estaba preguntando, bueno, que sí hay un asunto de homologar paquetes que se está diciendo, pero también para los seguros en general tienen problemas para controlar demanda, porque cuando alguien sabe que tiene cubierto servicios, podría llevar a tener problemas de riesgo moral, ¿no? O sea, de comenzar a utilizar más servicios o comenzar a tener conductas que sabe que van a estar cubiertas, así que no hay problema que me arriesgue mientras lo sea. ¿Cómo cubriríamos estas cosas en un sistema como el que está proponiendo? En general, muchas veces lo que se hacen, y pues es uno de los mecanismos típicos que se hablan, es poner tiempos de espera, es cargar las cuotas o los coseguros. El problema que yo le veo es que, mientras nos explicaba en las clases pasadas, esto también era parte de lo que no queríamos, ¿no? Porque era lo del trato digno, que justamente usted me decía, no deberíamos tener tantos tiempos de espera tan largos en las personas. Entonces, ¿cómo tratar de solucionar esto? Bueno, ahora vamos a hablar de estos retos justamente, pero nada más menciono una cosa. Recordemos que además de elevar el nivel de salud, un objetivo intrínseco del sistema de salud es proporcionar protección financiera. Entonces, la razón por la que queremos que todo el mundo tenga un mecanismo de aseguramiento es porque es el mejor vehículo de protección financiera. Los fenómenos de salud tienen dos características que los hacen muy diferentes a casi todos los otros servicios. El primero es el nivel de asimetría de información entre los prestadores y la población. No estoy diciendo que no haya asimetrías en otros, pero las consecuencias son muy diferentes. Si yo voy a reparar mi coche, como yo no sé nada de mecánica automotriz, y el señor me dice, oiga, usted necesita cambiarle no sé qué, pues no tengo más remedio que ajustarme a ello. Bueno, si me tomaron el pelo, y realmente mi coche no necesitaba, no sé, ya no sé si tienen bujías los coches, pero vamos a decir que me cambien las bujías. Creo que eso ya no existe. Bueno, no pasa nada. Pero si yo voy con un médico y la simetría de información es tal que puede entonces generarme un daño a la salud, entonces las consecuencias son mucho mayores. Y por la complejidad de los procesos biológicos, esa simetría es extrema. Y la segunda característica es la incertidumbre. Como prácticamente ningún servicio público tiene este problema de incertidumbre tan profundo como la salud. Si yo tengo un niño, puedo programar su trayectoria en el sistema educativo. Sin incertidumbre, la única incertidumbre es que se vaya a enfermar o morir. O sea, es por el lado de la salud. Pero yo sé que el niño a los 6 años va a pasar en la secundaria y luego va a pasar, y si pasa el examen de admisión va a acabar graduándose en una universidad, etcétera, etcétera. No hay incertidumbre. En salud, el tema, y por lo que la seguridad es tan importante, es la incertidumbre. Por esos dos fenómenos, asimetría de información y incertidumbre, la forma correcta de financiar la salud es asegurándonos. Para eso se inventaron los seguros, para lidiar con la incertidumbre. Y la asimetría de información, como también opera por el lado del consumidor, por eso es que los seguros privados de salud no son óptimos. Porque efectivamente yo puedo ocultarle al asegurador, yo sé que ya traigo una enfermedad, yo sé que soy una mujer que me quiero embarazar en un mes y compro un seguro, eso es lo que se llama riesgo moral, perdón, eso es lo que se llama selección adversa, ¿verdad? Eso es lo que se llama selección adversa. Yo, que ya sé que estoy más enfermo, me compro un seguro. Entonces, ¿qué hacen las aseguradoras privadas? Porque ¿cómo se protegen de la asimetría de información? Pues ponen tiempos de espera, el seguro no opera, o excluyen las preexistencias. Entonces, se pervierte todo el sentido del seguro. Entonces, yo cuando tuve que argumentar por el seguro popular, algún tecnócrata me decía, ¿pero cómo le vas a hacer con la selección adversa? Dije, por eso es que el seguro popular es público.
porque nuestro negocio es la selección adversa. El gobierno tiene la obligación de proteger a todo mundo, es un derecho. Ya dijimos como sociedad que esto es un derecho. Entonces, nuestro negocio es la selección adversa. Queremos que se afilien los más enfermos. ¿Okay? El otro problema del riesgo moral, a mí no me gusta esa palabra, que es la idea de que como ya tengo seguro, ahora voy a usar más servicios. Eso, en primer lugar, a menos de que... eso requiere que haya un incentivo por parte del prestador. Que el prestador le paguemos por cada servicio que presta. Ahí sí hay riesgo moral. Entonces, si tenemos un buen sistema de pago a los prestadores, y ahí es el único caso en que se justifica quizás tener algún mecanismo de copago, que no es una cuota de recuperación, es para regular demanda trivial. ¿Ok? Esa es la idea, que es distinto a la cuota de recuperación, donde estamos cobrando por el servicio. Pero la única forma en que se justifica pago de bolsillo es cuando quiere uno regular la demanda y sobre todo eliminar casos triviales por lo cual la gente siente que tiene que ir al médico. Entonces sí, poner una pequeña barrera financiera nos ayuda. El riesgo de eso es que a veces la gente por asimetría de información no sabe que es trivial. Entonces ahí eso hay que manejarlo con mucho cuidado. A mí no me gusta eso incluso. Yo soy un enemigo total del gasto de bolsillo y ahora vamos a ver por qué. Entonces vamos a proceder. Había una última pregunta para que podamos acabar. Gracias, trataré de ser breve. Retomando la parte política, a mí me parece que el sexenio 2000-2006 fue de los que más avances tuvo contemporáneamente hablando en materia de salud, pero también los sexenios posteriores hubo como una desaceleración de todo ese esfuerzo que se venía teniendo y optaron por otras políticas, la de seguridad y luego actualmente la de las reformas. Y entonces, ¿cuáles serían los principales retos, que creo que es a donde va la plática ahora, para lograr consolidar el Seguro Popular y no hacer que, además de tener un sistema segmentado, tengamos ahora un sistema también fragmentado, sí, y más fragmentado por el Seguro Popular? A eso vamos ahora, a los retos, aunque no me voy a referir concretamente a México, pero lo podemos hacer en las preguntas. Pero vamos entonces, ya entendimos la clasificación, ya vimos que hay trayectorias diferentes en esas dos dimensiones, el grado de control, el número de funciones que ejerce el Estado y las bases de elegibilidad, casi esperamos todos convergiendo hacia la ciudadanía. Una forma de cambio es la reforma, pero no todo cambio es una reforma. Una reforma, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la transición epidemiológica les dije no todo cambio entre las condiciones de salud es una transición epidemiológica? Si hay un brote, eso no es una transición. Una transición es un cambio de largo plazo que sigue un patrón estructurado. Asimismo, no todo cambio en un sistema de salud es una reforma. Si yo ahora, mañana digo, voy a introducir el expediente médico electrónico, algo valiosísimo, eso difícilmente lo calificaríamos como una reforma. Sería un acto de mejora, de reforzamiento. O si yo digo, vamos a cambiar nuestras prioridades y ahora la prioridad va a ser vacunación universal, algo valiosísimo. Eso no es una reforma, eso es una redefinición de prioridades, es un cambio programático muy profundo, que por cierto en México ha tenido beneficios enormes, pero no es en sí una reforma. Una reforma implica en primer lugar un intento deliberado por mejorar el sistema de salud. Hay cambios que no son deliberados, que son simplemente el deterioro o la mejora, pero que no son deliberados. Aquí es un intento deliberado de cambiar un sistema de salud, no como un proceso de adaptación, sino como una forma de mejorar el desempeño global y que por lo tanto casi siempre incluye el cambio en la estructura del sistema de salud, o en algunos aspectos de la estructura. Si lo que estamos hablando es un cambio meramente de prioridades, el ejemplo de vacunación, o la introducción de nuevos instrumentos, un expediente clínico electrónico, eso no le llamamos, son cambios valiosos, pero no son reformas. Las reformas típicamente comprenden un cambio de la forma en que las relaciones del mediador colectivo con la población y con los prestadores se están estructurando. Es un cambio estructural. Además, las reformas suelen ser integrales, entonces van desde cambiar el diseño del sistema
pueden incluir un cambio en la definición de prioridades o en la forma en que definimos las prioridades, y desde luego una reforma integral llega a los escenarios de prestación y cambia la forma de organización, incluyendo los incentivos por los cuales se le paga a los prestadores.